Buenos días, hermanos. Hoy estamos de fiesta. Hoy 29 de junio la iglesia celebra la solemnidad de San Pedro y San Pablo, dos grandes apóstoles, ¿no? Personas como tú y como yo, a quienes el Señor llamó. Pedro, un hombre, pescador, ¿no? Pescador en el lago de Tiberíades, en el mar de Galilea, a quien el Señor le llama y le hace pescador de hombres. Pedro seguro de sí mismo. Pedro, quien confiesa al Señor como el Hijo de Dios. Y esto le dirá el Señor: no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a su vez a ti te digo piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro es una figura muy importante, emblemática, porque además Pedro le niega al Señor. Cuando Jesucristo anuncia su pasión, dirá Pedro: yo, Señor, te defenderé, jamás dejaré que te pase eso. Y Jesucristo le dirá al Señor: Pedro, antes que cante el gallo 2 veces, me habrás negado 3. Y efectivamente, Pedro niega al Señor. Cuando vienen por Jesucristo, en todo el proceso de la pasión, Pedro, ¿no?, al final sale huyendo, negando al Señor. Y luego el Señor hará una historia fantástica, porque ¿qué es lo que hace el Señor con Pedro? Le está haciendo conocerse a sí mismo, le está haciendo descubrir, ¿no?, que la obra que va a hacer en él no es por su fuerza, sino por gracia. Por eso prepara a Pedro. Al final el Señor lo encuentra nuevamente en la ribera del mar, y le dice: Pedro, Simón de Juan, ¿me amas? Señor, sabes que te amo, apacienta mis ovejas. Simón de Juan, ¿me amas? Señor, sabes que te quiero. Simón de Juan, ¿me amas? Dice que Pedro se entristeció de que el Señor le haya preguntado por tercera vez. Y al final le dice: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Tú sabes todo de mí, conoces mis pobrezas, mis debilidades, conoces mis pecados, conoces lo más profundo de mi ser, el ser más profundo de mi pobreza. Y aún así quiero que en medio de esta realidad, Señor, sepas que te amo. Esa es la respuesta que Dios buscó en Pedro. Pablo, un perseguidor de cristianos. Pablo, que había sido, que había estudiado en la escuela de Gamaliel. Pablo era un judío, ¿no?, un excelente observante de la ley. Era un excelente observante de la ley. Pablo, a quien el Señor, pues, que perseguía a los cristianos, ¿no?, que metía cristianos a las cárceles, a ese Pablo, ¿no?, Dios, a ese Pablo, camino a Damasco, cuenta su experiencia de fe, ¿no?, una luz le derribó y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Por eso Pablo, ¿no?, luego se convierte en apóstol de los gentiles. Pablo, un tremendo predicador, hermanos. Pablo, ¿no?, que de ser perseguidor de cristianos se convierte, ¿no?, en el apóstol por excelencia, el apóstol. Tanto así que los judíos tenían miedo. Este no era el que nos perseguía, no era el que nos entregaba, nos metía a las cárceles. Luego se dan cuenta de que Pablo se había convertido al Señor. Pedro y Pablo, hombres como tú y como yo, hombres pobres y débiles, y a quien el Señor eligió e hizo de ellos una obra fantástica en ellos. Los dos murieron dando su vida. Pedro murió crucificado, boca abajo. Pablo murió decapitado. Pues bien, hermano, que Dios nos conceda también a nosotros, así como a Pedro y a Pablo, dar solemne testimonio de Jesucristo en este mundo, para que los hombres, viendo vuestras buenas obras, crean. Estamos llamados a testimoniar con nuestra vida en este mundo la resurrección del Señor. Y si eso implica que seamos perseguidos, bendito sea el Señor, porque no hay cristianismo sin persecución, no hay cristiano sin cruz. Que tengan un bonito día, una bonita fiesta de San Pedro y San Pablo. Que Dios me los bendiga.